de Cristalina Estéreo. Son en Colombia las 10 de la mañana, 13 minutos, 10:13. A esta hora estamos cumpliendo una cita más con el tema de consultorio jurídico y los abogados Reyes y Leiva, interés jurídico integral. Como todos los lunes a las 10 de la mañana, hablamos de diferentes temas relacionados con este sinnúmero de cosas que podemos hablar con temas jurídicos y que manejan los abogados y esta profesión del derecho. Nos acompaña en nuestra mesa de trabajo la doctora Matilde Leiva. Doctora, buenos días. Bienvenida una vez más. Gracias Juliet, muy buenos días a toda la mesa de trabajo, a todos los que nos están escuchando a través de Cristalina Estéreo y también los que nos están viendo por Canal Promovisión, Canal 22 y por Facebook Live. También estamos. Sí, señora. Entonces a ellos y a todos los que se quieran seguir sumando a esta grande audiencia, estamos listos para desarrollar el tema de hoy, y el tema de hoy es como la seguidilla de lo que tratamos la semana anterior respecto a esos procesos especiales que se les da para volverlos más rápido, en teoría, ¿no? Sí. Más expeditos, que son la pertenencia para predios rurales y el complemento, de lo cual vamos a hablar hoy, que es sobre el saneamiento de la titularidad. Todo, para los que nos están escuchando, tiene que ver con la ley 1561 de 2012, para que nos estén escuchando y todos los que tengan sus inquietudes que empiecen a llamar. Sí, señora, de una vez habilitamos nuestra línea 314-414-0179 y también la línea de los abogados que recibe cualquier inquietud para cualquier asesoría, 321-409-4286. Doctora Matilde, entremos entonces en materia de una vez acerca de este tema de propiedades que están, de saneamiento de la titularidad, que eso tiene que ver con el tema de pertenencia. De pertenencia también. Es como una ramita. Una ramita que le nace a la misma ley 1561 de 2012. Resulta que, y se da sobre todo y precisamente fue creada para los predios rurales, los de pequeña envergadura o las tierras que tienen una medición bien pequeña. Muy pequeña. Se habla de una unidad agrícola familiar, ¿sí? Para esos predios que no sobrepasan una unidad agrícola familiar son los que están creados esta ley. Y son los que se denominan también popularmente la falsa tradición. Nosotros siempre hemos hecho claridad, que ya hemos tocado el tema acá, Juliet, en Cristalina, que la falsa tradición no quiere decir, ay, por ahí alguien que nos mintió y nos dijo que era el dueño y nos está vendiendo, entonces nos engañó. Sí. No tiene nada que ver con eso, porque eso sería una estafa, claro. ¿Cierto? No, tiene que ver es cuando quien nos está vendiendo de buena fe asume y cree que está haciendo bien. Que está haciendo bien. Y quien está comprando de buena fe asume que quien le está vendiendo es el propietario, ¿sí? Esto se da, Juliet, sobre todo, repetimos, en materia rural, porque es que los abuelitos, los bisabuelos, todo lo hacían de palabra. De palabra. Pues porque en esa época se valía la palabra. Ahora ya no. Ahora, con el desarrollo, la modernidad, lo que ha crecido la población. Claro, lo que no está escrito no vale. Exactamente. Lo que no tiene la firma, lo que no está registrado en una notaría. Exactamente. Pero resulta, Juliet, que eso también lo inscribían, hacían escrituras públicas y en las oficinas de registro de instrumentos públicos también registraban esos actos, así fueran errados. Entonces, por eso era que la persona que compraba, como veía el nombre de quien le estaba vendiendo en un certificado de tradición y libertad, asumía que era el dueño, y entonces lo aceptaba, tomaba posesión del inmueble, firmaba su escritura, la registraba en la oficina de registro de instrumentos públicos, pasaba el tiempo y cuando de repente se aparecía el dueño real, y decía, pero ¿y esto qué pasó? No, pero si es que mira, aquí dice el señor que me vendió y yo el que le compré. Claro, y van a mirar el historial y eso es... Van a mirar ese historial. Resulta que eso ya ahorita, en tiempos modernos, siglo XXI, 2020 para acá, 2015, 2010, XY, ya no se presenta tanto porque ya las oficinas de registro no registran esos actos precisamente para prever y evitar esas... que las personas se confundan de buena fe, repito, de buena fe, porque el que sabe que no está vendiendo lo que no es suyo, pues resulta que ya es otro cuento, es estafa. Entonces, en esa dinámica,
para poder determinar si la persona que tiene y está en ese estado, es decir, no, es que aquí dice que mi abuelito le compró a Pepito Pérez y mi abuelito murió y después nosotros hicimos la sucesión y en esa sucesión aparecemos en la oficina de registro como los herederos, es decir, los propietarios. Pero como el Estado, a través de una serie de leyes, ha querido que todo lo que es propiedad privada esté en orden, y sobre todo por aquello de que la violencia que ha habido en los campos, que sacan a la gente, la desplazan, las víctimas que las despojan de sus tierras, o que aun siendo los dueños de la propiedad los obligan a que firmen, ¿sí? A que firmen la titularidad y después dicen, no, es que yo no quería, lo que pasa es que me obligaron, entonces me tocaba. Entonces está para esa clase de personas que quieran, por un lado, recobrar sus tierras y por el otro lado, sanear esas ventas que no se debieron haber hecho. Lo cierto es también, Juliet, que esto no se hizo para conectar con la gente que ha actuado de mala fe. No quiere decir que si una persona sabe que despojó violentamente a otra de su tierra, la sacó de allí y además le hizo firmar que se la estaba trasladando a título de venta, entonces esa persona, como los terratenientes o todas las personas que están al margen de la ley, entonces se cobijan de esta ley para después más adelante sanearla. No, porque antes de iniciar este proceso, el juzgado, el juez que esté competente para saber de este saneamiento, tiene que hacer una serie de indagaciones, y empieza a enviar una serie de comunicaciones como a las entidades. Como una investigación, ¿no? Claro, lo que no se hacía antes. Entonces, una serie de investigaciones a la fiscalía, a todo lo que tenga que ver con despojo. Y comprobar que obviamente todas esas pruebas sean verídicas. Exactamente, comprobar que quien vendió lo hizo de buena fe y quien compró también lo hizo de buena fe. Pero esto no exime a las personas que estén en este estado, Juliet, que necesariamente tenga que a través de un proceso judicial ir ante un juez de la República para que después de un proceso, un debido proceso de pruebas, testimonios, documentos y un procedimiento formal a través de un abogado, se le dé al propietario, a quien posee actualmente la tierra, se le dé su título de propietario. Bien, doctora Matilde, quienes estén pasando por esta situación, que muy seguramente son varias personas, que cumpla como con esos parámetros que usted nos está comentando, ¿qué deben hacer o qué requisitos deben recoger para poder iniciar ese proceso de saneamiento de titularidad? Bueno, primero que todo deben saber si el predio queda en una zona rural. Segundo, que no sobrepase la unidad agrícola familiar. Muchos dirán, bueno, ¿y cómo hago yo para saber cuál es la unidad agrícola familiar? ¿Qué metraje? No hay una medida estándar en todo el territorio nacional, porque todo depende de ciertos factores que contribuyen para determinar. En este territorio la unidad agrícola familiar puede ser 1 hectárea, ¿sí? En el territorio cultivo boyacense, por los lados de Antioquia. Eso me imagino que lo determinan de acuerdo también como al POT o algo así. Mira, tienen varias fuentes que le van a decir si es una unidad agrícola familiar. Y las fuentes son una fuente ecológica, una fuente cultural, económica y también la fuente social. Entonces, por ejemplo, la fuente económica, van a tener en cuenta ese predio, cuál clima tiene, ¿sí? Para ver la ecológica, la calidad del suelo, la abundancia de plagas que haya y que no permita que los cultivos lleguen a buena cosecha. Sí, se produzcan. Exactamente. La fuente social. ¿Cuál es el cultivo predominante de esa región? El sistema de producción, cuál es la infraestructura que tiene, la tenencia de la tierra, todos esos factores. ¿Y quién determina eso? ¿O quién hace ese estudio? Eso se hace por intermedio, todo lo hace la Superintendencia de Notariado y Registro a través de unas atribuciones que le ha dado el Estado por unas leyes que también han desarrollado el Ministerio de Justicia y el Congreso de la República. Todo esto
se hace a través, pero los entes que están ahí como vigilando y determinando cuáles son esas unidades agrícolas familiares, son ellos los que se determinan. Y como te digo, la económica, por ejemplo, el mercado de la producción o la calidad de la infraestructura del transporte. Entonces no es lo mismo hablar, por ejemplo, de una unidad agrícola en Boyacá, en Cundinamarca o en el altiplano nariñense, ¿sí? Porque allá estamos hablando de 1 hectárea. Sí. Mientras que si nos vamos por el otro sector, que es el del Magdalena Medio, la Amazonía, ya estamos hablando de 100 hectáreas. Claro, son otros terrenos. Porque allá la tierra no es tan productiva, se utiliza básicamente es para ganado, pasto, ¿ve? Entonces es de acuerdo a la necesidad. Perfecto. Entonces, para contestar explícitamente de la pregunta que nos hace Juliet, ¿qué es lo que debe tener clara una persona para saber si sí puede hacer saneamiento de la titularidad? Primero, que no sobrepase la unidad agrícola familiar. Aquí, en la región del Tequendama, específicamente, que no sobrepase 1 hectárea, que es la unidad agrícola familiar. 1 hectárea. ¿Qué otro requisito? Que el título que él tenga esté inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Cuando saquen su certificado de tradición y libertad, aparezca su nombre. Ay, yo aparezco ahí, aparece el nombre de mi papá, aparece el nombre de mi abuelo. Pero más arriba, si uno se pone a analizar más arribita, ahí no dice cómo lo adquirió el abuelo o cómo lo adquirió el papá. Entonces está como ahí como turbio, en dudas. Ahí es esa persona que tenga ese certificado, lo puede hacer a través del proceso de saneamiento. Ahora, si está en posesión, lleva más de 10 años ahí poseyendo ese predio y no aparece el certificado, no aparece su nombre ahí, o el de su abuela, el de su tío, el de su bisabuela, pero tampoco aparece, de pronto no aparece un certificado porque no ni idea si existe o no existe, pero no. Entonces nos acogemos al proceso de pertenencia, ¿cierto? Prescripción adquisitiva de dominio, demostrándole al señor juez a través de un abogado que hemos estado el tiempo suficiente, el que nos exige la ley, que tenemos documentos que da fe, porque pusimos el agua, porque mandamos la cometida del gas, de la energía, porque pagamos impuestos, esos serían los documentos. Por los testimonios, porque todos nos reconocen, los amigos, los vecinos, todos los de la vereda nos pueden determinar y nos distinguen como los dueños de ese predio. Esas personas tienen la calidad para hacerlo, ya sea por prescripción adquisitiva a dominio o para sanear esa titulación. Bien, doctora, son las 10 de la mañana, 25 minutos. Vamos a hacer una pausa para que los oyentes que nos están escuchando hagan sus preguntas, nos envíen sus inquietudes a través de la línea 314-414-0179 y podamos responderles esas inquietudes que tienen y podamos entonces darle claridad y por lo menos darles como una visibilidad de cómo pueden actuar referente a estos temas. Estamos en el consultorio jurídico de los abogados Reyes y Leiva, Interés Jurídico Integral, acompañándolos en esta mañana en El Mejor Día. Ya regresamos.